Mi nombre es Melanie Canchignia. Soy estudiante de la carrera de enfermería de la Universidad Central, séptimo semestre. Realicé mis prácticas en cuidados paliativos en el Hospital de Cuidados Paliativos Mitad del Mundo. ¿Cuál ha sido mi experiencia en realizar cuidados paliativos? En tener esta cercanía con personas que se encuentran en una fase terminal. Bueno, primero considero que la materia para nosotros como estudiantes ha sido muy provechosa, ha sido también muy importante, porque durante todos los semestres que hemos escalado para estar en séptimo semestre, no quiere decir que ninguno ha sido humano. Sin embargo, uno que a mi percepción nos ha hecho sentir en realidad ese amor de la enfermería y el verdadero sentido de la enfermería ha sido la cátedra de cuidados paliativos. Es una cátedra muy bonita porque nos enseña a nosotros como estudiantes a sacar ese lado humano que tenemos que tener con nuestros pacientes y no solamente volvernos mecánicos o solo realizar procedimientos y nada más, sin importar lo que le puede estar pasando a nuestro paciente. Al contrario, cuidados paliativos nos ha enseñado a escuchar a nuestro paciente, a tratarlo con amor, a entender qué es lo que le está pasando, a comunicarnos con él. He vivido muchas experiencias durante mi práctica, muchas experiencias muy bonitas que me han cambiado a mí como ser humano, que han cambiado mi percepción, pero también muy dolorosas porque tal vez un día puedes compartir con una persona y al otro día o tal vez a la otra semana de práctica ya no la encuentras. Entonces también ha sido muy difícil porque como hemos abordado en toda la materia, como seres humanos no estamos preparados para la muerte y para nosotros la muerte no es algo normal, sino que es algo que se convierte y que nos hace preguntarnos por qué. Em, Han habido muchas experiencias muy bonitas. He compartido con pacientes con diferentes patologías, pacientes con quien podemos nosotros darnos la mano, escucharlos, pero también pacientes que más que de escucharles necesitan nuestros cuidados, necesitan que hasta el final de sus días tengan una buena calidad de vida. Em, me he dado cuenta que el escuchar, el dar la mano, el acompañar, el tratar con amor a nuestros pacientes que se encuentran en fase terminal ha sido muy bonito, ha sido muy importante también para ellos, porque a veces sí es necesario que nosotros podamos aliviar su dolor o su sufrimiento, tal vez con algún tipo de medicamento, pero también podemos calmar ese dolor, esa ansiedad que pueden estar pasando por el temor que tienen a la muerte, el dar la mano y el acompañarlos. Me he encontrado con casos, con pacientes que tal vez no pueden comunicarse con nosotros, pero simplemente que nosotros le demos la mano o le acompañemos o estemos con él, hace bastante para la persona. Le llena mucho, le alegra demasiado. Me llevo una experiencia muy bonita. En el hospital encontré a una persona que realmente se encontraba con tubo endotraqueal, sin movilidad y no emitía ningún tipo de palabras, nada. Realmente era una persona que solo sonreía y nada más se encontraba igual aislada por un tipo de bacteria que contenía. Eh, Cuando yo llegué a a brindar mis cuidados con la paciente, solo el hecho de yo entrar comenzó a sonreír,
comenzó a sonreír y a emitir un sonido como de carcajada de risa. Le gustaba que conviviera mucho con ella, que a pesar de que estaba en aislamiento y que yo no podía permanecer mucho tiempo ahí, eh, le gustaba mucho que verme y que sonreía porque consideraba yo que así se sentía menos sola. Le gustaba mucho que le pongamos música y que cuando ya pasaba un poco más de horas le apaguemos su música para que pueda descansar. Le gustaba que le preguntemos que cómo está, cómo se siente, que se veía muy bonita, eh, que cualquier tipo de curación que nosotros realizamos lo hagamos despacio, con suavidad. Le gustaba mucho y su manera de comunicarnos, que se sentía bien con el cuidado que nosotros realizábamos, era sonriéndonos. Encontré también a un paciente que tenía esquizofrenia, un adulto mayor muy bonito, muy simpático, que cuando comenzamos la primera rotación nos dio una bienvenida cantando. Le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho caminar por los pasillos e ir cantando, cantando. Em, Fue muy bonito las primeras semanas que compartimos con él porque nos cantaba, porque pese al trastorno que el señor tenía, trataba de comunicarnos mucho. Le gustaba agarrar mi mano, entrelazarla y que me sienta al lado de él, que me sienta al lado de él, que le escuche cantar. Conversábamos un poco porque yo trataba de preguntarle de en dónde vivía el señor, cuál es su nombre, el nombre de sus hijos, de su esposa, para que no lo vaya olvidando. Y era muy nítido en sus pensamientos al principio, en lo que me comunicaba era muy nítido. Sin embargo, fue muy triste ya estas 2 últimas semanas de rotación porque nos comentaron que no sabían qué había pasado, pero había llegado su hija y su estado de ánimo, también su patología ya lo había consumido un poco más. Entonces se encontraba un poco más deteriorado. Había un antes y un después de cómo nosotros lo encontramos. En estas 2 semanas ya era muy callado, ya no cantaba. El medicamento que le daban también hacía que el señor esté muy somnoliento, que ella solo quiere encontrarse en su cama y recostarse y nada más. Ya no salía a los pasillos a compartir. Fue triste porque de hecho el hospital se llenaba de alegría con sus canciones y a nosotros también como estudiantes, el hecho de que el Señor esté cantando, cantando, nos grabamos también las canciones. Al final ya no tenía esa misma alegría, sin embargo me llevo muy bonitas experiencias del Señor porque era como brindarle una paz, agarrarle la mano. Le gustaba recostar su cabeza en nuestras piernas y dormirse, que le acompañemos en su sueño, que no le abandonemos, que no nos vayamos. Y fueron momentos muy bonitos por compartir. También alguien que nos llenó el corazón, considero que a mí y a mis compañeros de práctica, fue un chico de 20 años de edad. Había tenido un accidente y ese accidente había dejado secuelas en él, secuelas neurológicas. Él era un chico de nuestra, no podemos decir de nuestra, sí, de nuestra misma generación. Entonces, era verlo, a ver, al principio era compartir con él, tal vez muy triste, porque no sabíamos cómo entender que una persona tan joven tenga que estar en esa situación y tenga que tener un cuidado paliativo cuando nosotros consideramos que tenía una larga vida todavía, que le esperaban muchas cosas que él tenía que vivir, pero pese a eso, nosotros le brindamos cuidados a él para que
no se sintiera tan solo, porque en el hospital era el único paciente joven de 20 años de edad. Habían mucho más adultos mayores. Entonces no tenía como que esa espontaneidad o tal vez las cosas que él sabía no las podía compartir con las otras personas porque eran muchas diferencias de edad. Entonces con nosotros se abrió muchísimo. Comenzó a compartirnos cosas, comenzó a hablar con nosotros, a reírnos, como, como una relación de amigos. Entonces, nos llenó mucho el corazón, nos llenó mucho el corazón. Em, Consideramos también que a la final, el día que tengamos que dejar ya el hospital, que sea nuestra última práctica, va a ser también muy duro despedirnos de él porque lo vamos a recordar bastante. En todo esto he tenido experiencias muy bonitas. He tenido también experiencias muy frustrantes para mí como estudiante porque hay veces en las que consideramos que no estamos aptos para poder brindar ese cuidado que necesita un paciente paliativo. A veces somos personas muy duras, muy frías con nosotros mismos. Y si nosotros mismos somos muy fríos y muy duros con nosotros, ¿cómo va a ser el cuidado que nosotros vamos a brindar? Para mí, eh, cuidados paliativos fue duro porque hay veces en las que me sentía muy inútil como persona, no sentía que yo podía transmitir ese amor o tal vez ese carisma a las personas o tal vez esa manera de decirlas, vamos a vivir la vida, vamos a seguir para adelante, vamos a realizar todas las cosas que ahora en vida podemos realizarlas y que nos haga sentir tan bien para que el día que nosotros podamos partir o puedan partir, lo hagan satisfechos. Entonces consideraba que no sabía o no podía cómo transmitir eso. También me dolía mucho porque era muy difícil enfrentarnos a una materia que nos hablaba sobre la muerte. ¿Cómo uno como persona o como estudiante que recién está comenzando va a querer o va a desear que su paciente tenga que fallecer? Es muy duro, es muy difícil porque nosotros como estudiantes queremos que restaurar la salud de nuestro paciente, que nuestro paciente se vaya a su casa y pueda seguir con su vida y continuar, que podemos cuidarlo de una forma en que podamos restablecer su estado de salud. Es lo que nos esperamos, pero en esta materia íbamos a brindar un cuidado, pero no para que el paciente se pueda restablecer su salud e irse a su casa y continuar su vida, sino era un cuidado para que el paciente tenga que morir con dignidad, con respeto, y que el cuidado que nosotros íbamos a brindar era muy humanístico, era de amor, era un cuidado de acompañamiento hasta el final de sus días. Fue difícil ver a pacientes partir porque también fue experiencias de compartir muy bonitas, pero cuando llegamos nos encontramos con que nuestro paciente ya falleció y era como que, ¿qué pasó aquí? Claro que teníamos en cuenta que nuestro paciente podía morir en alguno de los días, pero el que nos, el que nos compartan ya esa noticia era muy, muy fuerte. Hemos considerado y también considero que hemos aprendido mucho, mucho de también cómo poder canalizar nuestras emociones, pero no para hacernos más duros como personas, sino para entender que también la muerte es una etapa que el ser humano tiene que pasar y que no tiene que ser vista como algo malo.
Creo que todo esto y como lo he compartido, me llevo cosas muy bonitas, me llevo un antes y un después, me llevo alegrías, me llevo tristezas, me llevo aprendizaje, me llevo sobre todo un conocimiento muy bonito. Este es un poco de todo lo que yo he pasado en mi práctica. Muchas gracias.